Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos aquí ya en nuestro devocional diario 434 el día de hoy. Imagínense cuántos días nos hemos reunido gozosas y siempre Dios nos bendice, siempre Dios nos da ánimo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, vivifica nuestro espíritu, nos da vida. Nos da fuerza, nos da el entusiasmo para continuar, esa convicción necesaria para continuar en sus propósitos. Y hoy quisiera invitarle para que veamos una carta que habla de la unidad en la iglesia, la unidad en el Espíritu Santo, la unidad en esa, ¿cómo le puedo explicar? Como en esos eslabones fuertes uno a otro como iglesia, hermanos, hermanas en la fe. Hoy estaremos viendo la carta a los Filipenses, hoy y mañana, Filipenses capítulo 1 y capítulo 2, el día de hoy. Y hablando de la unidad, hay muchos pasajes, les compartí a mis hermanas hace unos días, hay muchos pasajes sobre la unidad o caminar en la unidad. Hermana Perla, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Hay muchas maneras de caminar juntos. Y la Biblia tiene algunos ejemplos preciosos. Habla de Enoc, recuerden Génesis, Enoc caminó con Dios, dice, y el Señor se lo llevó. También habla de Noé, las mismas palabras que Noé caminó con Dios, o de la mano de Dios. En Génesis 6, capítulo 9, Enoc, capítulo 5 de Génesis, 21 al 24. 4 versículos solamente hablan de Enoc, 5 versículos, y con eso son suficientes, ¿verdad? Para hacernos entender que no caminó con Dios, o sea, no se separaba de su presencia, hablaba con Él, platicaban, compartían, quizá Él le compartía a Dios sus sueños, sus anhelos. Enoc había vivido 65 años solamente, después tuvo a Matusalén, y es donde la palabra registra, y Enoc, después de tener, que engendró a Matusalén, 300 días, o sea, 300 días más de los 65, y caminó con Dios, y Dios se lo llevó. 365, años caminó Enoc con Dios. ¿Qué es la unidad, hermana Perla? Muy buenas tardes. Propiedad que tienen las cosas, en este caso somos las personas que vamos a hablar de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. O sea que este concepto habla de que si buscamos desunirnos, nos vamos a destruir, a autodestruir como creyentes. La iglesia no puede dividirse, la iglesia no puede ser fragmentada. Si usted o yo estamos fuera de una congregación, tenemos que buscar una congregación. ¿Por qué? Porque debemos de estar unidos a algo, ser parte de algo. Soy miembro en tal iglesia, soy parte de este equipo de trabajo. Y cuando hablo, hermana Perla, de que si usted o yo no tenemos un lugar, me refiero a la gente que va a verlo más adelante. Quizás gente que no tiene un lugar donde congregarse y necesita una casa de adoración donde correr, donde llevar su adoración junto con los otros hermanos o hermanas en la fe, llegar con la familia, adorar al Padre, recibir también de Él su consejo. Para eso son las iglesias, los edificios. Aunque mucha gente se en contra de la iglesia, nosotros no podemos competir con esto, sino enseñar que es correcto que estemos en un lugar de adoración. Para eso fueron creadas las iglesias, para eso fueron erigidas o levantadas, para que el pueblo adore al Todopoderoso. Y Amós dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amós 3:3 dice esto, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Hermana, acompáñame a orar por este devocional, ¿te parece? Y mientras mis hermanas, nuestras hermanas amadas, varones de Dios, van llegando a la transmisión. Oremos entonces, amado Dios, Padre Santo que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el día que hoy nos concedes, por la vida y por la fuerza que hoy nos concedes. Aún por las luchas con las que estamos luchando y batallando, gracias, Señor, porque esas nos acercan más a ti. Hoy te pedimos, Señor, mi hermana y yo, en el acuerdo oramos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas,
Que tú, Señor, nos des sabiduría a través de tus palabras. Nos hagas entender, Señor, lo importante de tu iglesia, de la unidad como iglesia, como hermanos, como hermanas en la fe. De la unidad como familias también, Señor, de estar unidos con los hijos, con los nietos, sin fragmentarnos, sin destruirnos. Tú nos llamas a la unidad, tú nos llamas a tener paz y a seguirla, Señor. Te rogamos tu intervención en esta mañana. Ayúdanos, Señor, en esta tarde de mediodía. Sé con nosotros y que estas palabras, Señor, sean tan eficaces como lo es, Señor, tu palabra en nosotros. Sean tan eficaces en el sentido que podamos vivirla, entenderlas, comprenderlas, vivirlas, disfrutar, Señor, tu palabra y enseñarla a otros. No hay algo más hermoso que escuchar, que ser instruido, que leer tu palabra, tu sana doctrina. Gracias, Señor, por traernos a tu verdad. Gracias por sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por llamarnos hoy tus hijos. Y aparte, Señor, de todo ello, llamarnos a servirte. Dios, qué privilegio nos das. Gracias, Dios. Eres bueno, muy bueno con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por ese tiempo de comunión contigo. En el día 434, hasta aquí podemos decir, Señor, que tú nos has sustentado. Tu gracia inmerecida nos ha abrazado. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos y te glorificamos. Por Cristo Jesús, mi hermana y yo te decimos amén, amén. Así sea, Señor. Aleluya. Bien, hermana Alejandra, pues estás conmigo. Gracias por estar conmigo. Amén, amén. Hablando de la unidad, y fue el mensaje del domingo, parte del mensaje, dice lo importante que es la unidad. Debemos sentirnos unidos unos a otros. Es importante y necesaria la unidad. Un mismo sentir, dice la palabra, un mismo Dios y Padre de todas, una misma fe, un mismo bautismo. El experto en la unidad, hablando del apóstol Pablo, en esta carta a los Filipenses que estaremos caminando en esta carta por 2 días, me gustaría que usted la lea durante el fin de semana, si se puede dar el tiempo. Buscar en la unidad del apóstol Pablo en la iglesia era su tarea primordial. Amarnos, que nos perdonáramos como iglesia, que aunque tuviéramos equivocaciones, descuidos, dice, de todas formas busquen la paz, cuídense, ámense, manténganse unidos. Y esta carta Pablo le escribe, es una de las 4 cartas carcelarias que le escribe, una es la de los Filipenses. Él estando en prisión, escribe esta carta. Estaba en Roma enfrentándose a un ejército, a un gobierno que lo tenía ahí injustificadamente. Un apóstol Pablo que tenía ahí donde estaba, mire, el apóstol Pablo estaba estaba vulnerable a muchas situaciones. El apóstol Pablo estaba expuesto a enfermedades, a picaduras mortales de animales, al frío, a la humedad, a una, le llamamos o le llama la medicina, a una neumonía. El apóstol Pablo estaba propenso a la soledad, a la depresión, a la tristeza, al llanto por las noches. Pero vemos las cartas de Pablo y nunca escuchamos que él diga que tiene tal cosa. Pablo sabía quién era en Dios y quién era su Dios, quién era su Salvador suficiente, Jesucristo, aquel que lo llamó. Recuerda que lo derriba de un caballo y le habla fuerte, le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía que Dios le estaba llamando a no perseguirlo más. Nunca imaginó quizá en su mente que iba a ser unido a las filas del cristianismo, unido a un ejército santo. Para él era su gran alegría pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Así que Pablo en ninguna de sus cartas, hermana querida, habla estas cosas o situaciones. Al contrario. Y esta carta de Filipenses está hermosa porque dice, hey, manténganse unidos, manténganse gozosos, que es el primer punto que encontramos en esta carta a Filipenses. Lo primero que el apóstol Pablo les dice, hey, manténganse unidos, gozosos,
a pesar de los problemas. Y quiero que vaya conmigo al versículo 9 al 11 del capítulo 1. Verso 3, vaya conmigo, Filipenses 3, 1, versículo 3. Está muy hermosa esta carta, muy hermosa. Por eso lo leía al principio en la cita de Amós. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo, en el acuerdo. Dice aquí la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en la que le escucharon por primera vez y hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo venga. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo de favor especial de Dios, tanto en prisión como en defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo Jesús. Y ve el versículo 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El apóstol Pablo en estas letras les dice, deben estar gozosos, deben estar unidos, deben estar felices porque son cristianos, porque hoy conocen la verdad de Cristo, porque ya no están en las tinieblas, porque ya no están como yo en prisiones. Ustedes deben de estar contentos, les dice hermana Carnation, el apóstol Pablo a los filipenses en esta carta. Deben estar gozosos en medio de cualquier problema. Caminar en unidad trae consigo esto, un gozo precioso que nos ayuda a disfrutar la vida, aun lo que venga en ella. El apóstol Pablo le compartía, estaba en condiciones deplorables en la prisión de donde escribe esta carta. El apóstol Pablo estaba en una prisión y nunca habla de que esté deprimido, depresivo, en llanto, desesperado, angustiado. No, manténganse gozosos. Y lo escribe desde prisión a la iglesia. Hoy día nos dice esto el apóstol Pablo, hermana Carnation. Tengan el gozo, manténganse unidos, no se dividan, no se fragmenten, no permitan que el malo venga y haga estragos a ustedes como iglesia. Manténganse gozosos en medio de cualquier situación. Él estaba, mire, solitario. Quizá un preso está solitario, se siente con falta de visión, no tiene una visión clara, está desanimado, desesperado, hambriento, se siente perseguido. Pero el apóstol Pablo nunca escribe estas letras. Él dice, yo estoy esperando en ustedes. Yo estoy esperando en mi Dios que los mantenga unidos. Dice, pido a Dios que en el amor de ustedes, que el amor de ustedes desborde. Tienen lo mejor, dice las palabras del maestro. Así que dice aquí, mire, versículo 16, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica en todas partes. De modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Él está esperando en Dios y confía que la iglesia se mantendrá unida, porque la unidad trae consigo gozo. Cuando estamos unidos en nuestra iglesia hay un gozo perpetuo, hay una alegría, pertenecemos a un lugar de adoración, pertenecemos a un templo, hay una visión de Dios para ese lugar
y nosotros somos parte. Siéntase bienaventurado que tiene un lugar donde usted puede ir y congregarse. Animemos a otros, ¿verdad? Ayer leíamos en el reglamento interno de la iglesia local, en el Concilio de Asambleas de Dios, que no debemos invitar a nadie a nuestra iglesia, que ya tiene una iglesia. Tenemos que animarlo, hermana, hermano, congrégate en tu iglesia. Ve a tu iglesia. Te siguen esperando en tu iglesia. Claro que si esa persona que usted conoce no tiene un lugar de adoración, llévelo a su iglesia. O que vaya a una cercana a su casa, pero que la persona busque un lugar donde reunirse. Pablo gozoso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo dice esto en la prisión? Yo quisiera irme con el Señor, pero pienso, dice, el trabajo que estamos haciendo en equipo como iglesia, y quisiera quedarme mejor con ustedes, para seguir predicando, para seguirles enseñando las verdades que el Señor me revela. Pablo era un hombre lleno de gozo, y él le enseñaba a la iglesia, a los filipenses, y hoy a nosotros, que el caminar en unidad trae consigo gozo. No solamente gozo, mire, vamos a ir al capítulo 2. También a través de estas palabras, el apóstol Pablo dice que el caminar en la unidad consigo trae gozo y también el carácter de Cristo a nosotros. Cuando estamos juntos, el carácter de Cristo se está desarrollando en nosotros como iglesia, como creyentes. Hay fricciones, es bueno. Hierro con hierro se agudiza, dice la palabra. ¿Qué significa? Que nuestros caracteres van siendo pulidos. Una situación en el templo, en la iglesia, que se dé quizá un malentendido, no nos tiene que sacar de la iglesia, no, nos va a ayudar a crecer, a entender que mi hermano o mi hermana es débil en la fe aún, o que yo soy débil en la fe y no me he dado cuenta, pero con esa fricción, con esa situación que se por ahí saltó, me di cuenta que me hace falta más oración, más intercesión o más ayuno por mi propia persona, para que mi carácter sea moldeado, para que mi fuerza, mi energía, como mi apellido que decimos, mengüe y Cristo crezca en nosotros. Debemos dejar que Dios moldee el carácter de Cristo en nosotros, y esto será, hermana Carnation, muy buenos días, a través de la unidad. No podemos estar divididos como iglesia, debemos buscar la unidad. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2, yo tengo la versión traducción viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pregunta el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo. Ahí está, hermana Perla, hermana Carnation, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, unos a otros, y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, ojo, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ahí está el apóstol Pablo dando un consejo a la iglesia. Por favor, dejen que el carácter de Cristo sea moldeado en ustedes. Piensen en todos, no nomás en ustedes mismos. Es más, dice, piensen en otros como mejores que ustedes, para que por ahí no vayan a llenarse de arrogancia, Cristina. Para que no te creas la muy, porque estuviste en la escuela bíblica, ¿verdad? Ay, es que yo sé todo, y es que a mí, ¿quién me puede enseñar? Le decía hace unos momentos a una de nuestras líderes, todos aprendemos de todos. Cada uno habla, se expresa, enseña en la manera que Dios ya lo dotó, ya lo capacitó. Y cada vez que yo me siento escuchar a estos líderes en nuestras iglesias o en su iglesia, hermana Carnation, usted también aprenderá muchas cosas de ellos que son distintas a las nuestras.
Y eso es hermoso, nos enriquecemos. Como familia, amén, hermana Perla, nos enriquecemos. Tomamos una valía preciosa. Versículo 3, 14 y 15. Mire lo que dice de Filipenses capítulo 2. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen, dice, como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mire qué hermoso. Esto trae la unidad de la iglesia. La gente nos verá brillar en medio de las tinieblas de un mundo sumergido en tantas cosas. Usted lo ve el día de hoy. No solamente, dice, con gente perversa y corrupta. Hoy vemos tantas cosas. El gobierno está corrompido. Las dependencias de gobierno están corrompidas. Las licitaciones de trabajo, de cualquier cosa que se realiza, las ganan los tramposos, los que tienen conectas, los que tienen dinero. Usted lo sabe. Las vacunas, todo lo que se ve el día de hoy, tiene que ver con esto que el apóstol Pablo escribe. Hay un mundo lleno de corrupción y perverso, y ustedes en la iglesia deben brillar, deben de estar gozosos y tener entonces ustedes el carácter de Cristo, y eso nos hará brillar, hermanas. Hoy estamos viendo dos principios preciosos que trae consigo la unidad: el gozo a pesar de cualquier situación o adversidad, y el carácter de Dios. Capítulo 1 y 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Mañana estaremos dando término a esta preciosa enseñanza. Mañana veremos otros principios divinos que trae la unidad del Espíritu en la iglesia. Por lo pronto ya tiene tarea, ¿verdad? Leer el capítulo 1 y capítulo 2 de Filipenses, el extraordinario hombre que vivió siempre buscando la unidad de la iglesia, que es caminar en la unidad. Unidad, propiedad que tienen las cosas o las personas, en este caso nosotros la iglesia, de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Cuando dejamos nuestra iglesia, cuando nos desprendemos de nuestra iglesia, nos estamos autodestruyendo. Cuando empezamos a pensar que no ocupamos ir al templo, que no es necesario ir a un lugar, porque esos hombres te dirigen, ni que fueran Dios, por ahí dicen, ¿verdad? Dios estableció los templos desde el Antiguo Testamento, lo vemos con Salomón. David quería hacerlo y Dios le dice al rey David: tú no podrás hacerlo, pero tu hijo lo hará. No te preocupes. Y es a Salomón quien le corresponde entonces erigir un templo precioso, glorioso, con unos detalles finos de oro, de piedras preciosas, cosas preciosas que Dios le dirige cómo quiere su templo. Y Salomón obediente lo hace, y el pueblo estaba ahí dispuesto para el templo. Así que lo que se requiera en su templo, usted diga que sí, que quiere participar, que quiere apoyar, porque la casa no es nuestra, es la casa donde la presencia del Señor mora. Dios nos seguirá ayudando, Dios nos seguirá guiando a lo correcto, a lo justo, conforme la palabra lo dice, a través del Espíritu Santo. Así que hoy les animo, amadas hermanas, ustedes que estuvieron conmigo. Sé que muchas de las nuestras más adelante ven el video, así que no se preocupe. Si lo quieren compartir, adelante. Yo estoy compartiendo algunas enseñanzas por YouTube y estamos buscando por ahí dar a conocer el mensaje. Por lo menos hoy la unidad, el caminar en la unidad trae consigo el gozo, gozo del cielo, gozo divino, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier problema. Y también la unidad del Espíritu trae consigo el carácter de Cristo en nosotros. Hermana Aide, Dios te bendiga. El carácter de Cristo, pues usted sabe las 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esto dice: no hay ley que se oponga, no hay nada que diga es imposible. Es posible.
debe de ser en nosotros, soportándonos unos a otros con amor, que el carácter de Cristo se vaya perfeccionando en nosotros. Dejemos que Dios nos lleve, dejemos que Dios nos instruya, dejemos que Él lo siga haciendo. Muchos hermanos o hermanas pequeñas en la fe necesitan nuestra ayuda y debemos estar ahí para ellos. Ayúdelo, diríjalo. Vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con la pastora. Cuando tenga un problema delicado, corra con la gente indicada. No corra a un lugar erróneo, donde muy posiblemente le van a dar un consejo malo y lo van a sacar de la verdad de Dios. Corramos al lugar indicado, con la persona indicada, una persona llena de fe, que conozca la palabra, y lo más probable es que ore por usted. Y no lo va a dejar ni dañado ni perjudicado, lo va a traer a la verdad de Cristo, a sus palabras. Pero si vamos a un lugar donde no hay esta dirección divina, nos pueden decir, es verdad, oh, sí es cierto, yo también vi esto y aquello, y la gente que pasa se sale de las iglesias por cualquier problemita o dificultad que empiezan a ver. El apóstol Pablo dice, yo estoy en la prisión, no se les olvide. Yo estoy aquí en la humedad, expuesto a enfermedades, expuesto a picaduras mortales de animales, expuesto al hambre, al frío, al clima extremo, expuesto a la depresión, expuesto a la tristeza, pero dice, no atiendo eso. Yo estoy gozoso en que ustedes estén unidos. Alegorizo, ¿verdad? La palabra. Yo estoy esperando, dice, que ustedes estén unidos, se mantengan firmes, fieles al Señor, se perdonen sus faltas, se animen unos a otros. El experto en la unidad de la iglesia nos dice hoy, manténganse unidos, manténganse unidas. Tenemos un evento, hermana Carnation, para el día último de octubre. Siempre lo hacemos y le hemos llamado el Día del Señor. Preparamos 100 hot dogs, 100 bolsas de dulces y preparamos un mensaje especial para los niños en el parque que nos rodea y como misión, como iglesia. Estamos orando que Dios nos use como iglesia. Y yo quiero que ellos vean a una iglesia unida, a una iglesia que se preparó, a una iglesia que sabe lo que va a hacer en ese momento, a una iglesia capacitada, no a una iglesia fragmentada, no una iglesia que tenemos pleitos y división, al contrario, una iglesia que estamos unidas por algo importante, ir por las almas que pertenecen al Señor, llevar el mensaje y vivir, animar a vivir en la unidad. Será un evento glorioso, estamos preparándonos, pero sabemos que Dios nos va a ayudar. Rogamos a hermana Carnation por sus oraciones, mi hermana Perla, mi hermana Aide, son de nuestra congregación en Parajes de Puebla, de esa pequeña misión que Dios nos ha permitido guiar. Dios ha sido bueno y estaremos ahí trabajando, buscando esas almas que Dios necesita, esos que habrán de ser salvos, para ir por más todavía. Aún no termina el tiempo, el Señor se acerca y hasta el día que Él venga estaremos predicando, si Dios nos lo concede, las buenas noticias. Así que hermana Carnation, un abrazo desde casa, tu casa, aquí en Mexicali, Baja California. Un abrazo a cada hermana o varón de Dios, mujer virtuosa, varón esforzado que en otro tiempo vea este video. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a ser una iglesia en la unidad del Espíritu. Una iglesia que nos amamos, que nos perdonamos, que nos disculpamos nuestras faltas, que oramos unos por otros. Una iglesia que amamos las palabras del Maestro y que amamos también su dirección. Una iglesia llamada a cosas extraordinarias. Oremos en esa tarde, si me lo permite. Acompáñeme, hermana Carnation. Te puedo invitar a la oración. Pudiera invitarte para que tú ores por nosotros y nos despidas en esta tarde. Voy a ver si me permite introducir.
Señor esté con ustedes, hermanos. Es muy hermoso confiar en el Señor. Aún lo que esté pasando, aún lo que esté pasando, que tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, su iglesia. En todo lugar, en todo el mundo, somos su iglesia, su preciosa iglesia. Hermana Aide, muy buenos días, tardes ya, ¿verdad? Aquí dejaremos el video guardado para ti, para aquellos que quieran volver a verlo. Bien, dice que no ha podido contactar a nuestra hermana Carnation. Entonces oremos para despedirnos, ¿les parece? Y mañana continuaremos con la unidad, los privilegios que trae la unidad del Espíritu a la iglesia. Dijimos hoy un gozo perpetuo, el gozo del Señor, y recuerde que ese gozo es nuestra fuerza y también el carácter de Cristo. ¿No se escucha? Ahí me escucha, hermana Sofía. Bien, espero que me estén escuchando para orar, ¿les parece? Bien, oremos entonces. Y nos despedimos y se queda guardado para que usted lo pueda ver el tiempo que le sea posible, ¿me parece? Bien. Amado Dios, te rogamos, Señor, tu ayuda. En este día también, Señor, hemos puesto nuestros días en tus manos, nuestro tiempo, Señor. Pero ocupamos de tu ayuda como cada día, Señor. Hemos tomado decisiones, Señor. Hemos, Señor, enfrentado batallas y tú has estado con nosotros. Nuestro cuerpo quizá está desgastado, estamos cansadas, Dios, pero tú eres nuestra fuerza. Mantenernos en la unidad, Señor, es mantenernos en la visión tuya, en tu propósito, en tu anhelo para nosotros. Mantenernos en la unidad es amarnos, es cuidarnos, es protegernos unos a otros, es orar unos por otros, bendecirnos unos por otros como iglesia. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, siempre a toda verdad y a toda justicia. Bendice Dios a mis hermanas que me acompañan en esta tarde. Mi hermana Carnecho, mi hermana Aide, mi hermana Sofía, mi hermana Perla. Y a mis hermanas que en otro tiempo se pondrán en este video. Señor, ellas también son tan importantes para ti. Ellos también lo son. Mi esposo, los esposos de mis hermanas, varones en todo lugar que ven estos videos. Señor, bendícelos, ayúdalos, susténtalos. Ellos tienen, Dios, una gran encomienda, su familia. Te rogamos por ellos en esta tarde, Señor, que los bendigas, que los ayudes a tener unidad en su familia, con su esposa, con sus hijos. Que no venga el malo a dividirnos, a fragmentarnos, Señor. Al contrario, venga tu Espíritu Santo y nos una. Venga tu Espíritu Santo y nos revele tu propósito. Nos anime a continuar. Nos anime a seguir adelante. Mi hermana Reina, como nosotros ocupamos tu intervención cada día, Señor. Tenemos planes, pero queremos que tú seas el protagonista principal. Si tú no estás en nuestros planes, en nuestros negocios, en nuestras vidas, en nuestro hogar, Señor, en vano edificamos. Debes estar tú entre nosotros, Señor. Tú siempre ves las cosas, Señor, buenas para nosotros. Y aquellas malas las quitas del camino. Estorbas esas cosas para que no lleguen y nos perjudiquen en nuestra vida espiritual, en la familia, Señor. Gracias por todo aquello que no has permitido que llegue. Gracias porque has detenido al devorador, Señor, para que no venga y nos destruya. Tu palabra dice que si somos fieles con nuestros diezmos, viene el devorador, Señor, y es quitado. No le permites tú llegar a hacer estragos. Te rogamos, Señor, que venga tu palabra a nosotros cada día.
vivir en ella, Señor, vivirla, disfrutarla, comprenderla por completo, entenderla, Señor, enseñarla a otros. Y la mejor manera es con nuestro ejemplo, Señor. Trae bonanza a nuestros corazones, trae paz, Señor, a nuestros corazones, aún en medio de cualquier situación, Señor. Toda enfermedad de nuestros cuerpos, Señor, seca toda enfermedad. En el nombre de Cristo, seca todo aquello que está malo, Señor, en nuestro cuerpo. Venga tu poder extraordinario. Venga, Señor, tu fuego consumidor, tu Espíritu Santo, y nos purifique. Venga tu poder sanador y nos sane por completo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Sana nuestra alma, nuestro espíritu. Sana las heridas en el corazón, Señor. Sane, Dios, aquellas traiciones que un día nos hicieron. Aquellas burlas que nos han hecho, Señor. Ayúdenos a perdonar, Señor, cualquier situación. Y a sanar ese dolor, Señor. Es obvio que no se olvida, Padre, pero no lo traemos más a memoria porque eso perjudica. Pensamos más bien, Señor, en lo futuro, en lo venidero, en lo glorioso de ti. Ayúdanos a sobrellevarnos unos a los otros. Te lo rogamos, Señor. Que asístenos, Padre Santo. Somos tu iglesia. Saliendo de una pandemia, Señor. Viviendo cosas nuevas que no esperábamos vivir. Actitudes que desconocíamos de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestra pareja. Dios, pero tú traerás el control en todo. Nada escapa de tus manos, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras almas, a nuestros hijos, a nuestros esposos, donde los hay. Y venga la unidad, Señor, de tu Espíritu a nuestras familias. Venga la unidad, Señor, importante, prescindible, para seguir, Señor, en tu propósito. Donde hay división, hay dos visiones. No queremos dos visiones en nuestro mismo hogar. Debemos tener una sola visión, buscarte, encontrarte, adorarte, servirte. No a otros dioses, solo al Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a que la idolatría de nuestras vidas. Llámese compañero, compañera, llámese trabajo, llámese programa televisivo, llámese uno de nuestros hijos, llámese dinero, llámese fuerza, llámese inteligencia, Señor, cualquier cosa que quiera tomar tu lugar, ven y arruínalo en el nombre de Cristo Jesús. Destrúyelo, Señor, porque eso solamente nos va a fragmentar. Y tú nos pides que estemos en unidad. Tú nos pides que busquemos la unidad de tu espíritu, esa comunión, esa armonía uno con los otros. Te rogamos tu intervención divina, Señor. Solos no podremos hacerlo. No podremos, Señor, hacerlo solos. Tú nos guiarás, Padre Santo. Tú nos guiarás en el nombre de Jesús. Te damos alabanza y gloria para siempre. Y hoy en el día 434 de nuestro devocional diario, te decimos gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has sustentado. Gracias porque tu amor eterno, Señor, hasta este día podemos disfrutarlo. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestras iglesias a las que pertenecemos. Gracias por el liderazgo que es establecido en cada lugar de adoración. Gracias porque tu palabra está en sus corazones. Gracias porque sus vidas te pertenecen. Te honran, Señor. Gracias porque te aman como nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, que estás en los cielos. Gracias por nuestra familia de la fe. Gracias por nuestras familias sanguíneas que nos has dado. Buscaremos la unidad, Señor. Buscaremos tu respuesta.
Buscaremos tu amor entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos. Te damos gracias. La gloria es tuya siempre, Señor. Toda alabanza por Cristo Jesús. Toda alabanza por Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Y todos juntos decimos, amén, amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Cuídese muchísimo. Dios le bendiga. Dios ha sido bueno, muy bueno. Bendiciones de lo alto. Excelente tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.